Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Nancy. Espero que estén teniendo un excelente día. Muchas bendiciones. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire qué preciosa esta flor. Mire, con su carita, usted la puede hacer con la carita que usted escoja. Este es un conejito. Antes de comenzar, le voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Y también recomendarle el canal Botellitas de Luz, donde podrá reciclar y decorar las botellas. Se los recomiendo. Vamos a comenzar. Mire, aquí tenemos las anillitas. Dos anillitas que las vamos a colocar en esta posición. Aquí tengo mi hilo, es de 2 hebras, 1 milímetro de grueso y mi gancho de tejer de 1.7. Vamos a colocar nuestro hilo aquí en el centro, y aquí vamos a ir tomando nuestra hebra. Aquí en este espacio vamos a hacer 3 medios puntos. Aquí vamos a hacer nuestro puntito de seguridad y aquí vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Esta hebra la vamos perdiendo por dentro. Aquí saltamos a este lado y en este lado vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 11 y 12. Aquí hicimos 12. Aquí vamos a saltar y vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. 3 medios puntos. Y así vamos tejiendo en todo el contorno como hicimos aquí. Aquí 3, 12, 3 y 12. Terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Así en todo el contorno. Aquí hacemos una cadena de altura y aquí vamos a poner un separador. Usted pone lo que usted tenga. Si tiene una hebrita, la pone, o un separador, lo que usted tenga. Aquí vamos a comenzar haciendo un punto y 3 puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 36 medios puntos. Aquí ya cierro y pongo mi separador. Aquí vamos a comenzar hacemos una cadena, hacemos lazada y comenzamos haciendo un punto alto. Esto lo vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a hacer un punto alto en el que sigue y en ese mismo espacio hacemos un punto medio alto. Así. Aquí comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a hacer una lazada y entramos en este espacio y hacemos primero un medio punto alto y ahí mismo en ese mismo espacio hacemos un punto alto. Continuamos haciendo una lazada y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos. Esta es la parte de arriba de la cabecita. Aquí vamos a hacer lazada y entramos
en este punto y vamos a hacer un punto alto y en ese mismo espacio hacemos un punto medio alto. Así. Aquí vamos a hacer uno deslizado, puntos deslizados, 2, 3, 4, 5 y aquí hacemos 6, una lazada y entramos en este que sigue haciendo medio punto alto y en ese mismo espacio hacemos un punto alto y continuamos haciendo 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que equivale a los 10 puntos que hicimos en la parte de arriba altos y aquí cerramos con un puntico deslizado. Así, miren, así nos va a quedar. Ahora vamos a hacer medios puntos. Esta vuelta la terminamos con 40 puntos. Ahora usted va a hacer una cadena, pone su punto de su separador y aquí vamos a hacer medios puntos. Esos medios puntos lo vamos a hacer en contorno, en todo, medio punto, los mismos 40. Ahora que ya termine esta vuelta, regreso. Entonces, mire cómo nos queda. Así nos queda la plantillita. Ya teniéndola usted así, usted corta su hebra. Y vamos a cortar nuestra hebra. Y vamos a comenzar a tejer la otra parte. Aquí usted comiéncela aquí mismo. Aquí mismo la comienza. Y deja esta. Y colocamos aquí. Va a agarrar la hebrita de atrás. Así. Y aquí hace su medio punto. Aquí vamos a hacer los mismos 40 puntos. Los vamos a ir tejiendo medio punto en todo el contorno. Lo vamos tejiendo. Así. Ahora que llegue a esta parte, regreso. Entonces, fíjese usted aquí donde llegué. Yo llegué aquí. Voy a dejar este espacio. Yo voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Así. Así. Deslizamos. Este espacio que nos va a quedar aquí es por donde yo voy a poner el alambre o el palito, lo que usted desee. Puede poner un palito de altura. A mí me gusta más alambre. Pero por ahí. Ahora usted va a tejer, hace una cadena y comienza a tejer agarrando toda la hebra y esto lo vamos a hacer 4 vueltas. Si usted comienza a contar desde aquí, este sería la quinta vuelta. Entonces la va a tejer hasta la vuelta 8. Así, un punto en cada punto de base. Ahora que esté en la vuelta 8, regreso. Entonces ya llego ya a mi vuelta, mira aquí donde me quedó un huequito donde voy a introducir el alambre. Aquí ya lo tengo, como yo les dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si lo contamos desde aquí, son 8 vueltas. Antes de seguir, vamos a hacerle un lunar para ponérselo en el medio, para que no se nos vea el relleno. Aquí usted va a hacer su anillo mágico y va a hacer aquí 6 medios puntos. Así lo va tejiendo. 4, 5 y 6. Usted cierra su anillito así y este usted lo va a colocar en el medio, aquí así, mire. Lo pone ahí, le echa un poquito de silicón o lo cose y lo coloca ahí. Así lo vamos a hacer para tapar esta parte. Aquí ahora vamos a comenzar tejiendo así, 3 medios puntos y una disminución en todo el contorno. Apriete bien que le quede bien apretadito el punto. Así. Y así vamos tejiendo en todo el contorno. 2 y 3 y una disminución. Así.
hasta llegar aquí. Y ya termino mi vuelta con 32 medios puntos. Aquí ahora vamos a hacer 1, 2 y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar aquí. Entonces, aquí ya llego. Yo aquí voy a hacer esto. Terminé mi vuelta con 24 medios puntos. Estos mismos 24 medios puntos los vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así en todo el contorno. Aquí ya termino mi vuelta. La 13 y yo voy a empezar a rellenar. Usted comienza a rellenar y después que ya tengamos una parte rellena, usted sabe que ya usted vaya rellenando, como usted tiene aquí la opción de que si le falta, si usted ve que le falta un poquito, usted por aquí también le puede poner, por donde dan los ojitos. Pero aquí vamos rellenando así. Bueno, ya, yo lo dejo ya hasta ahí y a medida que vaya cerrando voy a rellenar. Aquí yo voy a hacer ahora un punto y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno y voy a terminar mi vuelta con 12 medios puntos. Usted vaya tejiendo y va rellenando. Así. Aquí termino mi vuelta y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. 3. Bueno, ya corté mi hebra y aquí vamos a empezar a agarrar las hebritas de afuera. Usted las va agarrando y a la suelta. Entonces ya aquí cierro y esta hebrita la vamos a ir perdiendo por dentro. Así. Esta hebra la perdemos por dentro. Ahora nosotros vamos a comenzar de este lado, vamos a hacerlo así, mire del otro lado cómo nos queda. Esta hebrita no la vamos a quitar, vamos a dejarla ahí hasta que nosotros terminemos. Pues. Ahora vamos a hacerle aquí, de esta parte, yo le voy a hacer unos cacheticos. Los cacheticos, usted va a hacer un anillo mágico y con su anillo mágico usted va a hacer un 6 medios puntos. Así. Que se enreda un poco el hilo. Ya usted teniéndolo aquí, usted con hilo blanco, usted hace su anillo mágico y aquí comenzamos a hacer nuestro puntito de seguridad y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos esta hebra y aquí cerramos con un puntito deslizado. Así. Y hacemos una cadena y empezamos a hacer un aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 9 medios puntos. Así como hace este, hace el otro. Son 2 que usted tiene que hacer. Fíjense que aquí están las 2. Esta la vamos a colocar así. Y aquí le vamos a bordar la nariz. Aquí vamos a hacerle las orejas. En las orejas usted va a hacer un anillo mágico. Y aquí va a ser 4 medios puntos. Y hacemos nuestro puntito de seguridad. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Alamos nuestra hebra. Aquí. Y hacemos un puntito deslizado. Aquí hacemos
una cadena y aquí vamos a hacer un punto, un aumento. Así. Un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 9 medios puntos, con 6 medios puntos. Uno. Aquí ya termino y comienzo esta vuelta. En esta vuelta voy a hacer 1, 2 y un aumento. Así voy tejiendo en todo el contorno 2 medios puntos y un aumento y termino la vuelta con 8. 1, 2. Aquí comienzo mi vuelta y hago 1, 2 y 3 y un aumento y termino mi vuelta con 10 medios puntos. Aquí voy a comenzar mi vuelta y voy a empezar haciendo 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Así voy tejiendo toda la vuelta y termino la vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta 5, que es mi separador, que era el del anillo, y así nos queda. Aquí hace su puntito deslizado y corta su hebra. Así hace sus 2 orejitas que van aquí. Entonces mire cómo queda. Estas son las 2 orejitas. Usted las va a colocar aquí así, las vamos a coser. Y los 2 cacheticos, usted pone uno aquí y aquí después le vamos a hacer el bordadito negro. Ahora vamos a hacerle este lado. Este lado usted va a hacer las orejas. En esta oreja usted va a hacer un anillo mágico y vamos a colocar aquí, porque aquí vamos a hacer este lado el conejo. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos a la suebra. Y aquí hacemos un puntito deslizado. Así, hacemos una cadena y aquí vamos a ponerle un separador. Usted le pone un separador, este mismo le puede servir. Y aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así. 1, un aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 9 medios puntos. 3. Aquí termino mi vuelta con 9 medios puntos. Quito mi separador y yo esto lo voy a hacer así para que me quede bien. Y aquí pongo mi separador. Aquí voy a continuar haciendo 1 y 2 y un aumento. Y esta vuelta la termino con 12 medios puntos. Aquí termino mi vuelta y voy a comenzar esta vuelta 4 haciendo un punto en cada punto de base. Esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 7. Ahora que esté en la vuelta 7, regreso. Y ya estoy en la vuelta 7. Voy a ponerle un separador aquí y voy a comenzar haciendo 1, 2 y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Ahora comienzo mi vuelta haciendo un punto y una disminución. Así en todo el contorno. 1, 2. Aquí termino mi vuelta. Nosotros llegamos aquí 7, 8, 9. Esta es la vuelta 10 y vamos a hacer un punto en cada punto de base. Esta es la última vuelta. Entonces mire que aquí de este lado le colocamos esto. Ahora yo se lo estoy poniendo así para que usted más o menos lo vea. Aquí ya le terminé sus 2 orejas
Entonces ya usted aquí las coloca. Esto yo se lo estoy poniendo así, pero usted sabe que usted cuando las vaya a colocar, usted la cierre una amiguita, así. Ahora cuando la vayamos a colocar, yo le voy a colocar una para que usted más o menos vea. Así, mire, ya esto ya va a ir agarrando ya ahí su tono. Así. Ahora usted le vamos a hacer un encaje que va ahí en el contorno. Usted aquí va a hacer 40 cadenas. Ahora que yo tenga ya las 40 cadenas, regreso. Entonces, mire, ya tengo aquí ya mis 40 cadenas. Usted va a entrar y va a cerrar con punto deslizado. Aquí mismo hace una cadena y hace, en ese mismo punto entra y hace medio punto alto. Hace lazada y entra ahí mismo y hace un punto alto. Hace doble lazada y entra en la siguiente cadena y hace un punto doble alto, doble cadena y en ese mismo punto entra y hace otro punto doble alto, hace una lazada y entra en el siguiente punto haciendo un punto alto. En ese mismo punto hace lazada y entra, hace un medio punto alto y entra en el siguiente cadena y desliza. Mire, otra vez hace una cadena y entra en el seguir, no cadena, una lazada y entra en la siguiente cadena y hace un medio punto. Una lazada, entra en ese mismo punto y hace un punto alto. Hace doble lazada y entra en la siguiente cadena y hace un punto doble alto. Este doble alto lo vamos a hacer por 2 veces. Cada uno tiene 2 entradas para poder hacer que vaya subiendo y luego vaya bajando. Aquí hace lazada y entra en el siguiente y hace un punto alto. Lazada y hace un punto medio alto. Usted le puede decir medio alto o media vareta, como usted lo conozca. Y en el que sigue hace un punto deslizado o un punto raso, como usted lo conozca, así. Así lo vamos haciendo hasta llegar aquí. Ahora que ya yo lo termine, regreso. Mire ya cómo me queda. Así. Ahora usted teniéndolo así, como está, usted lo va a agarrar de este lado. Y aquí, usted, si usted quiere, usted lo puede intercalar, que le venga de este aquí, o lo puede poner simplemente aquí. Yo lo voy a poner que me quede uno por aquí, intercalándolo. Usted lo va a agarrar de este lado, del lado revés, y aquí va a ser lo mismo que hizo con el otro. Aquí hace una cadena y ahí mismo entra y hace un punto medio alto. Una lazada y entra ahí mismo y hace un punto alto. Lazada doble, entra en la siguiente cadena. Usted sabe la hebrita que dejamos cuando agarramos para hacer los primeros y hace un punto doble alto. Entra ahí mismo y lo repite. Lazada, entra en el que sigue y hace un punto alto. Lazada y entra ahí mismo, en ese mismo punto y hace un punto medio alto. En el que sigue se desliza. Así como hizo este, va haciendo igual de la misma forma que hizo el primero. Ahora que ya termine, regreso. Entonces, mire cómo nos queda. Así, y así nos queda. Y usted se lo vamos a colocar aquí. Así, ahí la tenemos. Ahora vamos a hacerle la hoja. En la hoja usted va a hacer su punto deslizado y aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Cuando tengamos las 10 cadenas nos vamos a deslizar en la segunda. Mire, esta es la primera, en la segunda cadena antes del gancho de tejer y deslizamos así. Aquí vamos a colocar nuestro alambre. Usted pone un alambrito de esos delgaditos, delgaditico, y usted aquí hace una lazada y hace un medio punto alto. Así. Lazada y vamos a hacer aquí agarrando nuestro
agarrando el alambre, que el alambre siempre tiene que ir agarrado. Hacemos 1, 2, 3, 4, y 5. Así. Cuando lleguemos aquí a aquí hacemos nuestro medio punto alto. Y en el último punto aquí vamos a hacer, aquí ya usted lo va doblando. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos. Aquí lo dobla bien dobladito. Así. Y repite lo mismo que hizo del otro lado. Hace aquí un medio punto alto y 5 puntos altos, agarrando el alambre. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hace medio punto alto. Y aquí hace una cadena y se desliza. Así, agarrando el alambrito que le quede bien. Así. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Y aquí vamos a empezar haciendo medio punto. Estos medios puntos lo va a hacer todo el contorno. Aquí hacemos una cadena y continuamos haciendo medio punto. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno, medios puntos. Ya cuando llegamos ahí, hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a ir haciendo un puntito deslizado. Una cadena, un puntito deslizado. Así vamos a hacer en todo el contorno hasta llegar aquí al final. Aquí ya termino, hago mi cadena y me voy a meter por la parte de atrás. Así. Aquí y aquí me deslizo. Y aprieto bien. Mire cómo me queda. Así. Y aquí cortamos nuestra hebra. La hebra la cortamos. Esta misma le vamos a colocar un poquito de silicón. Aquí le colocamos silicón para ir uniendo este hilito, se lo vamos así. Usted se lo aprieta bien y esto lo vamos a ir haciendo así. Esto usted le puede echar su hilo o le puede echar también Floraté. Yo le voy a poner Floraté, solo que ahorita este hilo le voy a ir enrollando aquí así. Y usted lo hace de la mejor manera. Así. Ahora, así le hace 2 hojitas como esta. Entonces, mire, aquí usted le va a coser sus orejitas aquí. Así. Detrás de esa orejita, usted aquí le hace una puntada y aquí mismo va a colocar su otra orejita. De la misma forma que cose esta, cose las otras orejas. Aquí vamos a hacer un anillo mágico. Mire, aquí vamos a hacer 1, 2 y vamos a entrar ahí haciendo puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí hacemos 1, 2 y entramos
haciendo punticos deslizados. Jalamos nuestra hebra así. Y aquí lo vamos a cortar. Así. Estos dos cachetitos, usted los une. Y lo vamos a ir uniendo. Así. Los dos unidos. Cuando ya esté unido, esto lo vamos a poner aquí. Aquí así. Y aquí entramos. Y esta hebrita la vamos a ir perdiendo por dentro. Esto se lo vamos a colocar aquí. Aquí así. Esta misma hebra, con esta misma hebra lo vamos a coser. Estas hebritas las quitamos y vamos uniendo aquí. Ahora en todo el contorno. Ahora que ya yo lo termine de coser, regreso. Entonces, mire, ven, ya se lo coloqué. Usted de este ojo movible, usted le saca el lunar negrito y usted se lo va a colocar aquí, en esta posición así. Así se lo pone. Los dos, y aquí le pone una gotita blanca, de pintura blanca. Pero antes yo le voy a hacer aquí los bigoticos. Usted entra en su anillo mágico, así, y aquí le hace, sale aquí, así. Nada más un solo punto, así. Y vuelve y entra aquí. Y sale en este otro, en el anillo mágico. Así. Y repite lo mismo que hizo aquí, lo hace aquí de este lado también. Entonces, mire, ¿ven? Mire cómo va quedando. De lo más cuchi cuchi. Entonces ahora de este lado, usted lo voltea y aquí le vamos a hacer esta parte de la nariz. En todo el anillo mágico, aquí. Usted va a entrar aquí y va a salir aquí al anillo mágico. Así. Pero como yo lo puse doble, justo para que cuando usted lo hale, le queden estas formitas. Así. Aquí así. Y así. Lo halamos y le ponemos aquí. Aquí usted va a entrar nada más dos. Y va a hacerle su naricita. Ahí le hace usted varias puntadas para que le quede la nariz. Ahora que ya yo se la termine de hacer aquí, regreso para colocarle los ojitos. Entonces, mire ya cómo está quedando. Mire qué cuchi cuchi. Ya si usted lo quiere dejar así, usted le pone aquí su llaverito. Y ya tiene su llavero. Aquí vamos a entrar y vamos a salir aquí donde tenemos el ojito. Y aquí usted va a hacer así. Entra aquí y va a salir de la misma forma en el otro lado. Así. De esta misma forma entra aquí, jalando esta parte hacia arriba. Así. Así, mira. Y aquí le hace su ceja. Y entra, sale aquí. Así, una cejita aquí y la otra hacia acá. Bueno, mire, ¿ven? Mire qué precioso queda. Ya yo decidí a última hora, usted lo puede hacer del color que quiera, colocarle este color. Yo se lo había hecho con, mire, con el moradito y el azul. Pero decidí ponerle rosado porque siento que le combina más. Entonces, bueno, usted aquí lo va uniendo así, en todo el contorno, agarrando de esta hebra
y de la cabecita. Así lo va uniendo en todo el contorno. Ahora que ya yo lo tenga todo unido, regreso. Aquí ya tengo, mire, mi alambrito en la puntica. Yo le puse, le doblé ahí la puntica para... Es un alambre que es flexible. Entonces usted aquí le pone florate. Si usted desea, usted le puede poner el mismo hilo también. Y usted le va dando y lo va forrando. Así. Cuando usted más o menos aquí, usted le coloca su primera hojita. Así. Y ahí mismo le coloca la otra. Se la puede poner así o le puede poner una más abajito. Como usted desee, usted se las coloca. Y así. Así. Y así lo va forrando todo. Usted lo puede dar un palito de altura o su alambre. Así. Es un alambre dulce, muy fácil de trabajar. Así. Ya ahí lo cortamos, ya lo tenemos ya ahí listo para armarlo. Ahora yo le voy a poner el... Recuerda que yo le dije que aquí le dejábamos, mire dónde está. Usted, si usted siente que está cerrado, fíjese aquí donde está. Usted le abre ahí así. Aquí le abre para que tenga capacidad donde entrar el alambrito, que es el que le vamos a colocar ahí. Usted le pone primero la silicona. Si usted tiene, usted le puede poner también silicón caliente. Si no, le pone este silicón frío. Y usted le echa ahí adentro una amiguita para... Y aquí le introducimos, miren, así. Ahora que ya yo lo termine de colocar, regreso con el resultado final. Bueno, mi gente, mire qué precioso nos quedó. Este San Valentín regala amor. Así quedó nuestro proyecto de lindo. Yo te pido que si te gustó me regales un like, te suscribas y me dejes un comentario. Dios bendiga sus vidas y su familia. Hasta un próximo video.